Hol- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este video es un video educativo para fines de presentar a ustedes algo sobre el material de la tutoría. Eh, es más que nada abordar los temas sobre la tutoría presencial a la virtual, la evolución del proceso de tutorización y la educación virtual en el siglo XXI. Durante siglos, la educación se construyó en torno a la interacción directa entre docentes y estudiantes. En lo personal, en mis experiencias como estudiante, me tocó estudiar bajo esta modalidad hasta llegar a la educación profesional. El papel de un tutor no era muy común. Se podría considerar a este en su papel de resolver dudas, orientar el aprendizaje, ayudar al estudiante en diversos aspectos sociales y emocionales y acompañar el proceso educativo, mismo que ha evolucionado en nuestros días. Ahora, pues el papel del mismo tutor es para orientar al estudiante no solo en su enseñanza, sino en otros aspectos, ¿verdad? Tanto psicológicos como emocionales, y también para poderle acompañar durante el proceso de, de su preparación académica. El siglo XXI, haciendo un poco de historia, trajo consigo una revolución silenciosa que se le llamó la tecnología digital. Y bueno, vamos a hablar en este contexto, ¿va?, sobre la educación a distancia. En cuanto a su proceso histórico, se ha dado en diferentes etapas o generaciones. Y a grandes rasgos, la primera generación fue por medio de la correspondencia. Se usaba la correspondencia para mandar materiales a los estudiantes. La segunda generación se caracterizó por la enseñanza multimedia, en el cual se incluyeron medios como el cassette, como el videocassette también, la videoconferencia, etcétera. En la tercera generación, pues ya se caracterizó por el blended learning o enseñanza telemática que se dio entre los años de 1985 a 1995, en la cual se combinan la educación presencial con la educación en línea, empleándose el uso de nuevas tecnologías como la televisión, computadoras y el uso de software especializado para cursos en línea. No abundaré mucho en esos detalles, en esos periodos, ya que el tema se centra en cuanto a educación virtual en el siglo XXI. Y bueno, para continuar, de 1995 a 2005, durante este periodo es desarrollada la enseñanza virtual que corresponde a la cuarta generación. Sus características fundamentales son el feedback, en donde el tutor manifiesta una retroalimentación a la participación de sus alumnos por medio de foros, chats, correo electrónico, entre otros. El mobile learning, aprendizaje electrónico móvil, y el U-Learning, que es el aprendizaje ubicuo, el cual se logra utilizando cualquier tecnología, pertenecen a la quinta generación y es a partir del 2005 cuando surge. Sus características son aprendizaje flexible, inteligente, sistema de respuesta automatizada, bases de datos inteligentes y simulación del tutor. Como dato importante, México es uno de los pioneros en educación a distancia, de acuerdo a Murillo y Liz Georget, ya que se han creado diversos programas a lo largo de la historia de la educación en México a través de diversas instituciones desde 1947. Por poner un ejemplo, en 1971 nace el proyecto de telesecundarias y el Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación. La educación actual requiere una reformulación de sus métodos, sistemas y formas de enseñanza.
de enseñanza-aprendizaje, provocado por la demanda actual resultante de la globalización, la liberación de la economía y el acelerado crecimiento de la informática y las comunicaciones, lo cual plantea necesidades específicas en la modalidad de educación a distancia. Una modalidad de la educación que en la actualidad es mediada por las nuevas tecnologías por medio de un sistema pedagógico que supera limitaciones de espacio y tiempo, ya que es proporcionada por una institución formal a través de asesores que orientan y guía en la construcción de aprendizajes mediante la interacción y flexibilidad, permitiendo el acceso a la educación superior y la formación continua en los diferentes niveles de educación. A la cita del doctor Juan Ignacio Pozo, como se pudo ver en el artículo eh, en el que se está basando esta presentación, describe muy bien lo que ocurre hoy respecto a la educación virtual del siglo XXI. En las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Lo anterior da pie a cuestionamientos de carácter pedagógico, didáctico, filosófico y social. De acuerdo a Prensky, 2010, las nuevas generaciones son nativos digitales. Inés Dussel, por su parte, define a los adultos como migrantes digitales, que no entienden ni manejan todo lo relacionado a las nuevas tecnologías. Por lo anterior, en algunas aulas no hay innovación ni cambio, pero los jóvenes han cambiado significativamente en cuanto a la forma de obtener información, hábitos de comunicación, de producir y su forma de ver el mundo. Esto a causa de la tecnología y los medios masivos de comunicación en lo que han puesto en sus manos. Por medio de Internet, a través de un buscador, se puede obtener gran cantidad de información, pero tener información es igual a tener conocimiento. Estar informado es lo mismo a estar educado. Ante estos escenarios, pareciera que ya no es necesaria la escuela, pero es todo lo contrario. Hay una necesidad de otro tipo de educación, con otras funciones y otro tipo de modalidad. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se adquiría información memorizando principalmente, la modalidad virtual requiere un perfil específico de tutor, pensando en el modelo de estudio independiente en el cual su diseño se basa en métodos centrados en el alumno, como son el aprendizaje por descubrimiento, cooperativo, individualizado, basado en problemas y en casos. Este modelo exige cuatro componentes básicos, los cuales son aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. Ante estos nuevos retos y exigencias, se requiere un tutor que desarrolle competencias específicas, tales como generar aprendizajes colaborativos, conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, manejo y análisis de la información, aplicación de modelos de evaluación y creación de ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo. Requiere también que desarrolle habilidades docentes de carácter pedagógico, cognitivas, tecnológico-instrumentales, comunicativas, de planeación y organización, administrativas y de formación personal continua. Aún con todos estos retos, el reto principal es que el tutor virtual logre romper con el concepto tradicional con el que se está enseñando a las nuevas generaciones en la modalidad presencial. Como conclusión, la educación a distancia, en la que se incluye la educación virtual, puede recuperar elementos de la educación presencial, con lo cual obliga a quienes participan a reconstruirse, ya que un tutor virtual no solo es quien lleva sus viejos apuntes y estrategias al aula, sino quien se prepara conscientemente para su actividad. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan tanto los tutores como los estudiantes que se inician en la educación virtual
es el manejo de su tiempo, su planificación y disciplina, principalmente en México, en cuya cultura se planea muy poco y por lo mismo no existe una adecuada planificación de las actividades. Hablando en cuanto al autoaprendizaje, uno de los mayores retos a vencer son los distractores, ya que Internet ofrece una gran cantidad de distractores antes de que los alumnos puedan realizar sus trabajos o investigaciones, como por ejemplo Twitter, Facebook, videos YouTube, chat, publicidad, música, incluso porno. En lo referente a los autores, como todavía no existen instituciones formadoras, realizan improvisaciones, ya que su educación está cimentada en la educación presencial. Lamentablemente se llevan los vicios y aciertos de lo que se hace a nivel presencial, cuando en la realidad, como ya se mencionó antes, en la modalidad de distancia son otras las exigencias metodológicas y conceptuales. Queda mucho por hacer, como se puede ver aún en México, en cuanto a esta modalidad, la cual experimenta un largo proceso de transición, ¿ya? Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que sea de utilidad y pues nos vemos hasta la próxima.